que se conecta. Ahí está. Hola, ya Ahora sí. perdón. Fue como que No, en el momento que entramos se fue el internet. Perdón. es, eso pasa la ley de Murphy. Estaba diciéndoles que, bueno, vos sos el fundador la cabeza detrás de Rehab and Science, pero para quienes no te conocen, y bueno, que vos sos un crack, eso básicamente, entonces, Gracias. que vamos a conversar del dolor de espalda, particularmente el dolor lumbar, porque pasamos mucho tiempo sentados a raíz de todo esto, pero yo quiero que te presentes, que le contes a las personas, bueno, ¿quién es Rolando Serrano? Bueno, muchas gracias, Gaby. Para mí es súper chido poder estar con vos acá. Bueno, yo soy fisioterapeuta hace 14 años. Soy promotor de la salud también. Reciente hice una especialidad en movimiento, digamos, en ejercicio para personas con alguna necesidad específica. Tengo muchos años de estudiar movimiento y dolor, entonces me dedico a trabajar con personas que les duele la espalda y necesitan hacer ejercicio para que se les quite el dolor de espalda. Ok, bueno, muy bien. Contanos, o más bien vamos a comenzar por el principio. Vamos a definir dolor de espalda. Uno puede decir, bueno, me puedo doler de aquí hasta el trasero, ¿verdad? Porque uno considera toda esa espalda. Entonces, ¿querés conversamos sobre todo o particularmente el dolor lumbar, que creo que fue lo que conversamos cuando estuvimos peloteando el tema del live? Ok, eso es una diferenciación bien importante porque el dolor de espalda, como vos decís, puede ser de las cervicales hasta el sacro. El dolor lumbar va de la línea de las costillas, digamos, hasta las caderas. Em, Poniéndonos técnicos, cuando nosotros hacemos una evaluación de un dolor lumbar, incluimos la pelvis, Okay. porque puede haber dolor referido o irradiado. Eh, el La dolor lumbar, pelvis es para que, las ¿verdad? Es como caderas, las caderas, ok. las caderas, digamos, Para las que caderas y alrededor. Ok. Entonces, todo lo que es el puis, lo que uno conoce, por detrás, por delante, lo que uno usa para bailar Exact- merengue, chiquillos. exactamente, para el poldas. Exacto. Ok. Exacto, entonces, bueno, ahí entrando un poco en el tema, el dolor lumbar no es solo eh, el dolor que yo siento incapacitante que tiene que ver con flexión o extensión de la columna. Es decir, Eh, cuando yo me agacho Me o agacho o me cuando voy yo me hacia hago para atrás. atrás. Ajá. Este, Creo que hay varias cosas que nos compete ahorita aclarar. El dolor lumbar no es la común ciática, o sea, el ciático es una característica del dolor. El dolor lumbar no es una contractura. El dolor lumbar no es para masajearse. Y creo que entre los mitos más frecuentes, el dolor lumbar no necesariamente es una hernia de disco, que eso es bien importante dejarlo claro. De hecho, a 2021, el dolor lumbar vendría siendo multifactorial, estaría asociado a muchas cosas, a muchas causas, puede tener diferentes comportamientos y no necesariamente es grave, como nos Yo, han hecho creer. les voy a contar un tema a modo de anécdota y fue cuando nosotros nos conocimos, ya no sé hace cuánto tiempo. Cuando yo, en mis tiempos de triatlón, entiéndase, triatlón de larga distancia, en donde había dejado de hacer pesos por mucho tiempo. Y por de esas cuestiones de la vida tuve un tema, al final nunca supimos, yo creo que era una tendinopatía, no entonces isquiotibiales, pero era un montón Ajá, de cosas, que yo decía, no podía caminar y me dolía la espalda baja y me dolía la parte lumbar. Y yo decía, ay Dios, tengo una hernia. Entonces, ojo, uno, ¿verdad? Ya yo es que, ¿por qué? Porque no podía correr, no podía sentarme, todo me dolió. Llego donde Rolo y Rolo me dijo, bueno, May, lo que pasa es que sus glúteos no sirven para un carajo, comencemos por ahí. Y vos corres, no se me olvida, bailando merengue y con la cadera totalmente hacia adelante. Entonces yo tenía como una cola de pato y ¿verdad? Básicamente eso generaba un montón de cosas y a partir de todo lo que hicimos, nunca más volví a tener dolor de espalda, nunca más volví a tener, ¿verdad? Entonces, creo que es importante a veces pensar de que sí, que uno sienta dolor no significa, porque uno piensa normalmente en hernia, o sea, a mí me dolía la pura espalda baja y yo decía, ay no madre, ya, 3 hernias, me toca operar y todo el cuento. ¿Verdad?
Eso es un punto súper importante también. La hernia no necesariamente es operable. De hecho, reciente estuve en una conferencia donde hablaban de los tipos de herniación de disco y hay hernias que son duras, estructuradas, son hernias que tienen mejores características para reabsorberse. ¿Ok? Entonces, ni siquiera podríamos decir que porque radiológicamente salga una hernia en la espalda es sinónimo de cirugía. Y aclararme aquí si estoy en la ignorancia. No todas las hernias duelen. Correcto, eso es otro puntazo que también quería que lo habláramos. Una cosa es tener dolor de espalda y otra cosa es tener cambios estructurales en la columna. De ¿Ok? hecho, Entonces, para ir como haciendo el diagrama para los chiquitos, bueno, ah, en el buen sentido, nadie se me ofende. Podemos tener dolor, no significa necesariamente hernia. Hernia no significa tener dolor. Podemos tener correcto. dolor sin hernia, podemos tener hernia sin Hernia. dolor. Entonces, ahí vamos con todo. Y podemos tener una hernia minúscula y cagarnos de dolor, y podemos tener una hernia enorme y nunca haber tenido ningún síntoma. Ok. Entonces, eso sería súper importante dejarlo claro. Ahora, entonces, ¿por qué nos duele la espalda? La mayoría de las situaciones en las que nos duele la espalda están asociadas a posturas, a movimientos, a actividades sostenidas en el tiempo. Entonces, estar sentado mucho rato, estar de pie mucho rato, eh, jalar pesos de forma inadecuada, esos son factores de riesgo. Pero ¿Qué en realidad, sucede? Exacto, ¿qué sucede? Que eso es la parte que me interesa más. Porque yo dudo mucho que todos estemos jalando sacos todo el día. exactamente. Me encantaría, pero posiblemente no es el caso de muchos de nosotros. Lastimosamente, creo que cada vez estamos más sentados, para bien o para mal, o nuestros trabajos han migrado más en mucho estar sentado. Entonces, a nivel, si nos puedes contar un poco de el estar mucho tiempo sentado, qué es lo que activa, inactiva o lo que sea por estar, ¿verdad? Sentado. Ok, esa es una súper pregunta. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Tenemos, tenemos claro, y digo tenemos en el sentido de los que buscamos información, no de los que producimos la información. Uh -huh. Eh, tenemos claro ahorita tres posibilidades exactas. El hecho de sostener una postura en el tiempo va a generar una deformación temporal del tejido, se conoce así técnicamente, o sea, que vamos a tener los músculos estirados por un rato. Entonces, los músculos estirados por un rato, los ligamentos, los huesos apretados, el nervio tenso, van a producir sustancias que en el cerebro se van a codificar como dolor. Okay. Partiendo haciendo como un regreso al principio, el dolor es una respuesta del cerebro, o sea, no es una sensación. O sea, el cerebro responde con dolor. El dolor lo entendemos como una alarma, como un check-in del sistema nervioso central. Como suave, tenga Ajá, cuidado, por ahí no es. exacto. Entonces, cuando nosotros entendemos que el dolor ni siquiera está asociado a un cambio estructural, sino a una respuesta del sistema nervioso central, como quien dice, cambia la cosa. Porque ni siquiera podemos asociar que una postura sostenida en el tiempo realmente me produzca dolor. Me puede dar una respuesta dolorosa, porque el sistema nervioso central se estresa y empieza a crear una alarma. Cuando nosotros hacemos una Tal evaluación, vez, para irlo explicando y vos me contás, eso es como cuando uno tiene, voy a tratar de poner un ejemplo, una botella como de esos plásticos que no son tan suaves, que son más o menos duros, y uno las aprieta y queda como deformadita, eso es deformación de tejido, pero ajá, de un pronto a otro el mae ya va volviendo a tomar su forma normal, pero mientras está deformada, nos están diciendo, o el cerebro, o uno dice, ah, eso está deformado, uy, ¿qué puede pasar? Y entonces esto y el otro. Entonces, todo eso es lo que sentimos como dolor, porque la botella cambió su forma, pero va exacto, a volver otra vez a su forma a su forma, original. exacto.
Lo que pasa es que en ese proceso de regresar a su forma normal, las vías de información en las que el cerebro, vamos a ver, el cerebro entiende de sensaciones. Ujú. Entonces, para que le llegue información al cerebro, hay unas vías, como decir, unos cables que van directo al cerebro, que están pegados 220 seguidos, tirando información. Hay tres cables. Cuando nosotros estamos sentados por mucho tiempo, vamos a usar el cable de la información más lenta. ¿Ok? Entonces, O sea, no es la fibra óptica, chiquillos, es no, es decir, el análogo. exacto, así mejor descrito, imposible. Entonces, el Sí, eso es cerebro como empieza una... a recibir un goteo de información. Entonces, cuando la persona ya tiene dolor de espalda y va al fisio y es un buen fisio y le hace una buena evaluación y le analiza el contexto, le ve el movimiento y entiende qué es lo que está pasando, el cerebro sigue recibiendo esa información. Entonces, cuando nosotros hacemos terapia y mandamos ejercicios a la casa y hacemos modulaciones del dolor y hacemos cambios estructurales y en el entorno, en toda la historia, el cerebro sigue recibiendo información dolorosa. Ujú. Entonces, va a durar un tiempo en el que el cerebro deje de percibir esa información dolorosa. Ok, Entonces, eso es un escenario. El escenario en el que nosotros tenemos posturas sostenidas en el tiempo que irritan la musculatura, que tensan esas vías de información y el cerebro codifica esa información dolorosa. ok. Y tenemos que con el tiempo descodificarlo, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Tenemos el otro escenario en el que sí pasa algo estructural asociado a movimiento y tenemos una obstrucción del movimiento. Entonces la columna deja de moverse suficiente y esos cambios en la forma y en la cantidad de movimiento también generan información, pero por otra vía, Ok, que ahí sí podríamos pensar que es la fibra óptica. ok. Entonces, cuando yo me quedo pegado y no me pude mover y empecé a tener dolor en el gimnasio, eso es información rápida. Mm. Entonces, ahí se crea un proceso inflamatorio, hay una obstrucción, pero además tengo pensamientos catastrofizantes, que quiere decir como, uy, me reventé un disco o me jodí la asiática, y eso empieza a elevar la ansiedad. Ujú. Cuando la ansiedad se aumenta, aumentan hormonas para que el cuerpo esté protegiéndose. Cargar de reforzar esa información dolorosa. Ujú. Entonces, la persona va a sentir un montón de dolor para evitar moverse. Ese es el Ujú. segundo escenario. Y el tercer escenario es en el que nosotros no sabemos por qué le duele la espalda. Y eso quiero ser muy honesto y claro. Hay personas que tienen dolor de espalda, que se mueven perfecto, que son fuertes, que son estables, que son móviles y les duele la espalda. ¿Por qué les duele la espalda? Porque el sistema puede dar un fallo en la información. Hay uno de los autores que yo más leo, que es un neurólogo español que se llama Arturo Goicoechea, que dice, habla muchísimo sobre el dolor y la codificación del dolor, y ahí es donde nosotros pegamos con una pared con las personas con dolor lumbar crónico, sobre todo, porque Ujú. entran a jugar un montón de factores en los que la persona no sabe por qué le duele, se hace resonancias y la resonancia sale limpia, va al fisio y el fisio tal vez es un fisio acostumbrado a hacer terapia pasiva, entonces lo pone boca abajo y le pone maquinitas y le pincha a todo lado y no resuelve. Entonces va de Ujú. otro fisio que hace el fisio más activa, entonces el fisio empieza a hacer el ejercicio y tampoco resuelve y el paciente empieza a patinar en barro. Ujú. ¿Por qué? No sabemos. O sea, no hay todavía claridad en ese tipo de pacientes. Ese tipo de paciente es el 4% del 84% de los pacientes que les duele la espalda a nivel mundial. Ok. Que eso es otro detalle muy importante. El 84% de la población mundial va a haber tenido al menos una vez en su vida un dolor de espalda. Ujú. O sea, que es casi tan común como la gripe. Claro. Lo que pasa es que ese 84% se va estratificando en otros porcentajes. El 72% de los pacientes de ese 84 van a resolver en sus primeros 21 días, incluso sin terapia.
¿Qué hacemos en terapia si el paciente puede resolver solo? Acompañar la historia natural del dolor y darle estrategias y analizar lo que puede hacer que a la persona le duele la espalda para que no vuelva a pasar. Ok. Una de las cosas que se me ocurre pensando en que si alguien, ¿verdad? Porque ¿qué escuchamos comúnmente? Es que, y sabemos, si está mucho tiempo sentado, que, ¿verdad? Que te va a tener un tema con la parte lumbar, que te va a dar una lumbalgia. Entonces, creo que estamos comenzando, que puede ser que sea también inclusive un constructo mental que se esté cocinando, de estar asociando directamente la posición de sentado con el dolor lumbar, por lo menos del tipo de, no del tipo de fibra óptica, digamos, cuando uno se pincha algo en el gimnasio, sino cuando uno está pues deformando, digamos, alguna cosa. Con esto no quiero decir que necesariamente estar sentado no tiene ninguna implicación, porque tampoco se trata de eso, sino en esta conversación que estamos teniendo, qué tanto impacto podemos encontrar tanto a la hora de desarrollarse como a la hora de tratar un dolor lumbar por alguien que pasa 8 o 10 horas sentado. Ok, te voy a dar dos escenarios, que es, digamos, algo que me ha pasado a mí bastante. Tenemos el escenario del paciente que pasa sentado un montón de horas, que se hace una evaluación y empezamos a trabajar desde el aspecto de movimiento y neurociencia del dolor. Entonces, educamos al paciente en el dolor que tiene y educamos al paciente en hábitos de movimiento y ese paciente resuelve. Tenemos el paciente que hacemos neurociencia del dolor, hacemos Neurociencia es y tratar de investigar la causa, como para que... la parte de neurociencia es cuando nosotros le explicamos a la persona qué es lo que está pasando y Ok, cuáles son las posibilidades de tratamiento que hay y de dolor. La educación en neurociencia del dolor es una herramienta muy reciente que estamos usando para poderle ayudar a la persona desde la parte cognitiva a tratar su dolor. ok. Entonces, hay un montón de estudios y de evidencia científica donde las personas, cuando entienden lo que pasa, bajan sus niveles de ansiedad y son mucho más receptivos al tratamiento. Uh -huh. Tenemos este paciente que hacemos educación, que hacemos movimiento y no resuelve y no se siente mejor. Entonces, de hecho, hace un par de años yo trabajo con un colega que quiero mucho, que por ahí lo vi conectado, que se llama José Traña. Yo evalué un paciente que estaba en una crisis súper aguda de dolor lumbar. Entonces, yo hago lo que me toca a mí y la persona no mejora. Y no mejora, y no mejora, y no mejora. Y a mí me empiezan a dar señales de piso pélvico. Entonces yo llamo a mi amigo y le digo, creo que esto es más tuyo que mío. Cuando José lo recibe, me llama y me dice, wow, que sí, esto Ok. era 100% piso pélvico. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? Que el dolor lumbar es multifactorial en serio. O sea, nosotros no podemos pensar que solo tratando de la L1 a la S1 vamos a lograr ayudarle a una persona. Hay un porcentaje altísimo, sobre todo de mujeres, que tienen dolor lumbar asociado a disfunciones del piso pélvico. Y eso hace 6 años no lo considerábamos dentro de la evaluación del tratamiento. Hace un montón de... Es más, cuando yo me valoré con vos y cuando vos me trataste, nunca vimos ese tema. No, porque ni siquiera Interesante. era una práctica. O sea, Exacto. no había Era evidencia muy... científica. Era súper... Y con, bueno, ya ahora no tanto, pero en ese entonces era súper tabú. Bueno, ¿qué Lo piensa más tabú uno? que hay. Exacto, ¿qué piensa uno del piso? O sea, volvemos a lo mismo, es los varones igual con el examen de próstata, las mujeres con, ¿verdad? O sea, no es que sea necesariamente bueno o malo, pero nunca se te ocurrió, o sea, uno en ese entonces nunca se le ocurría a uno decir, bueno, ahí puede ser que temas, en mi caso de triatlón, tenía que ver también con
cambios a la musculatura del piso pélvico. Es que imagínate que, Interesantemente, les cuento en manera de anécdota, de los trabajos que hicimos con Rolo que me llamó poderosamente la atención, era corrección de postura, entre otras cosas, ¿verdad? Y no se me olvida que vos me mandabas a correr para poder comprender cuál era la postura de la cadera. Tape, cuando vos me decías, ok, esta es la postura correcta, te voy a tapear, y en el momento ajá, en que yo ajá, salía a ajá. correr, yo, uy, madre, suave, suave, uy. Entonces andaba como un muñeco porque no me podía, y ya después, por eso yo amo el peso muerto, porque después vos me mandaste a hacer peso muerto hasta que no hubiera un mañana, y ya eso, ¿verdad? Y al final se acabaron los problemas con el peso muerto. Interesantemente ahora en mi aventura polera o polística, como quieran verlo, también he notado que a la hora de entrenar y a la hora de modificar cosas que yo hago cuando estoy entrenando, la activación de la musculatura a nivel abdominal es diferente. No es lo Sí, mismo un bracing cuando uno está levantando, cuando hacía powerlifting, a un, voy a decir, bracing cuando uno está haciendo los movimientos de calistenia típicos del pole. Y considero que eso ha sido también una de las cosas que también ha hecho que ahorita, en este momento, gracias al Señor, toco madera, ya no tenga los dolores que tenía pues cuando hacía tri, en ese aspecto. es que imagínate que la evaluación que hacemos ahora para el dolor lumbar nos puede tomar hasta 3 sesiones. Y antes durábamos 25, 30 minutos porque llenábamos una serie de preguntas y de plano ya sabíamos que había algo en la columna que resolver. Ahora, dentro de las evaluaciones que eh, hacemos preguntas sobre piso pélvico, hacemos preguntas sobre si hay dolor en la relación sexual, si hay dolor al defecar, si hay pérdida de orina durante la actividad, y esas son señales en las que ya yo dejo al paciente en manos de otro colega mucho más capacitado que yo para esa área. Y sigue siendo posiblemente un dolor lumbar que tiene un origen diferente, que tiene un tratamiento diferente, que tiene un abordaje completamente diferente. Si bien es cierto, la mayoría de pacientes que tienen dolor de espalda tienen una característica de movimiento específica, hay muchos pacientes que van a necesitar un tratamiento mucho más integral, porque, como te dije al principio, tenemos que salirnos de la cajita de que el dolor de espalda es porque tengo la espalda contracturada. Eso Sí, o ya que es lo casi no lo típico, usamos. o que es lo típico que no le estoy bajo ninguna circunstancia ni minimizando ni diciendo que no es válido. Pero volvemos a lo mismo, como que a nosotros nos gustan meternos en cajas, ¿verdad? Y cuando nos hablan de dolor lumbar, nos hablan siempre del síndrome cruzado, de inactivación, qué sé yo, acortamiento del psoas, inactivación de glúteos o todo lo que puedan, ¿verdad?, corresponder en su mayoría a posiciones de estar mucho tiempo sentado. No estoy diciendo que no haya una causa ahí, sin embargo, vos sos el experto en este sentido, que no necesariamente solamente por esa razón pueda ser que me esté generando ese tema. De hecho, cuando hacemos alusión a síndromes cruzados, estamos haciendo alusión a biomecánica. Y la biomecánica es lo que menos deberíamos de usar para entender y tratar el dolor lumbar. Porque si yo me quedo pensando en biomecánica, voy a pensar en clavos y tornillos, para ponerlo en sencillo. Entonces, si yo pienso en biomecánica, pienso en que hay músculos flojos, en que hay músculos tallados, en que hay músculos que no se activan cuando en realidad no existe. Todos los músculos están activos. Pueden o no tener una mejor o mayor influencia en el movimiento, pero activos siempre están. No es como que yo prendo el switch del músculo para que se ponga a trabajar. Lo que yo Entonces hago, te voy a tirar una pregunta, te voy a tirar una pregunta entonces. Sabemos que el dolor también tiene que ver con señales cerebrales y todo ese tipo de cosas. Entonces, o sea, se puede disociar, es decir, yo puedo tener, y la pregunta va, puedo tener una pobre biomecánica evaluada bajo los estándares, digamos, común del ejercicio, digamos, ustedes me entienden, y no tener dolor lumbar, 100%. ¿ok? O O sea, yo sea, puedo estar como totalmente destramada, desarmada y moverme pésimo y no y todo necesariamente bien. tener dolor lumbar.
ni vaya a desarrollarlo. Ni vaya a desarrollar. Es que ni siquiera sabemos por qué se desarrolla. O sea, mi tema de mayor interés es ayudarle a la gente a entender que no existe buena postura y no existe mala postura. Así como Y yo con la comida, no existe buena ni mala comida. exactamente, o sea, usted puede estar sentada, esparramada, horrible, viendo la tele, que si a usted no le da la espalda, todo bien. No El se va a problema, ver uno bien pretty, ¿verdad? Ni tampoco, ¿verdad? Pero eso es otro tema. eso es otro tema. Hay un punto importante con este tema y es que, vamos a ver, hay como escuelas de fisioterapia, hay escuelas en las que la biomecánica hace la fisioterapia. Entonces yo voy a tratar músculos cortos, voy a tratar músculos débiles, pensando que ese es el origen del dolor y está bien. O sea, yo pasé por ese camino. De hecho, yo cambié el abordaje de tratamiento hace 6 7 años y tengo 14. Y hace 14 mis pacientes igual se sentían mejor con ejercicio y con masaje, que era lo que hacía. Lo que pasa es Bueno, que hace, yo soy una que creo 100% en la terapia manual. A mí usted no me ponga carajaditas. Y bueno, exactamente, yo siempre voy a Rehab and Science por masaje. Digamos, además porque le tengo terror a las agujas, entonces a mí una punción y esas cosas. Conmigo no se pongan creativos, amigos. A mí solo me matan. Y es que ejercicios. con eso que hablas de la punción es súper importante. Yo tengo colegas que son increíbles con la aguja, pero son increíbles con la aguja porque tienen una capacidad de razonamiento clínico increíble. Entonces, su abordaje se vuelve muy valioso porque hay un montón de procesos sucediendo para tomar la decisión de meter una aguja. Ok, Hay otros colegas que tienen la misma capacidad de razonamiento clínico para decir, en vez de meter una aguja, voy a hacer este ejercicio y ambas están bien. El ok, problema es cuando vos no tenés esa capacidad de razonamiento clínico, ese montón de horas libro y metes una aguja porque es que lo que le sirve a la mayoría de pacientes. comprendo. Y ahí es donde se destapa la olla, Ok, porque entonces son pacientes que pueden tener un tratamiento súper corto, súper eficiente, y se hacen un periodo de tratamiento larguísimo porque el mismo tratamiento no es eficiente porque no hay una base de evaluación. Cuando vos tenés dolor de espalda, puede ser el simple hecho de entender el entorno en el que te desenvolves y crear pequeños snacks de movimiento para que el sistema nervioso central no se estrese y no haya un aumento de hormonas y no haya una sensibilidad extra a los movimientos y no vuelvas a tener dolor. O puede ser que en ese periodo de estar sentado yo necesite cambios en las actividades y en la atención del mismo cuerpo. ujú, Creo que hay un tema también muy relevante con esto y es que pensamos que para un dolor lumbar solo con fisioterapia se va a resolver. Y es una verdad a medias, ok. porque tenés que saber qué hacer, pero lo que más le va a ayudar a la persona, y en evidencia científica está súper demostrado, es el ejercicio. De hecho, el curso que te comentaba, que Ujú. es un mentor en Estados Unidos, súper largo, el formador del mentor es uno de los científicos más grandes del mundo en dolor lumbar. Y él hablaba de que la mayoría de los pacientes van a encontrar espacios seguros de movimiento, tratamientos efectivos a través de ejercicio físico y terapéutico bien estructurado. Te Y voy ahí a viene, tirar te voy a tirar otra pregunta porque estoy segura, todos hemos pasado por ahí o por lo menos lo hemos escuchado, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta derribar ese tipo de mitos, independientemente de lo que yo crea o mi opinión es totalmente irrelevante. Primero que todo, no soy experta en la materia y segundo, la opinión de uno sin evidencia pues no cuenta necesariamente. Pero uno le dicen dolor lumbar o espalda y todo, y lo que te recetan o lo que te dicen es yoga, natación,
¿verdad? De estiramientos, que está bien. Pero la gente, ¿verdad? Cuando habla de pesas y eso, no, Dios guarde, toca eso porque te vas a joder más, y, ¿verdad? Entonces, con respecto a eso, ahorita vamos a entrar en los ejercicios específicos que uno cree que no está haciendo nada, pero está haciendo mucho, pero eso es otro tema, eso es otra pregunta. Pero en términos de características de deportes o de, ¿verdad? ¿Qué le dicen a uno? No, no, es que no puedes levantar pesas, Dios guarde hacer squats, andar y solo nadás y yoga, no tengo nada en contra de, pero vos me entendés lo que te quiero decir. De hecho, es uno de las grandes creencias que no son tan ciertas. La natación no le sirve a todo el mundo. Como deporte como tal, yo no lo recomiendo para personas con dolor lumbar. La natación tiene un movimiento que se llama el róleo, que es con el que uno rompe la inercia del agua y ¿Cómo voy a hacer esto, chiquillos? exacto, es un Yo movimiento voy de como un rotación torpedo así, como un pececito, un que si peje vos, lagarto. que si vos no tenés buena técnica y no tenés el cuerpo acostumbrado a nadar, posiblemente te vayas a sentir mejor y tengas mucho más rigidez y tengas mucho más estrés del que no necesitamos. El tema con el yoga es que la mayoría de posturas y de secuencias pueden ir en el movimiento contrario que necesitamos hacer. Ok. Entonces, si la persona tiene una intolerancia a la flexión y ese día las secuencias de yoga son perro mirando hacia abajo y perro mirando hacia abajo y perro mirando hacia abajo y perro mirando Pero hacia mirando abajo, hacia abajo, chiquillos, es como el trasero para arriba, la jupa para así. abajo y uno, exacto, como un triángulo. Y eso puede ser que no sea tan buena idea. Okay. Entonces, cuando nosotros, Particularmente si uno no es muy flexible, a mí me pasa que tengo los exactamente, isquiotibiales, ¿verdad? Que son unos jamones bien bonitos, pero los maes como con la flexi a veces, ¿verdad? Como que dicen, no, no, mamita, hasta aquí llegamos. Entonces, ajá, dependiendo, hay ciertas posturas en donde simplemente los maes dicen, amiga, esto es lo que hay y no te pongas a jugar de intrépida porque aquí, y yo lo noto y lo veo en la espalda, no me duele, pero sí uno ve a las danzarinas, a las bailarinas y todo, la curvita divina y con los, ¿verdad? Y con este triángulo perfecto, y uno es como, sí, no, yo parezco una media luna. exacto. Entonces, Ahí no me va a eso funcionar. tal vez ahí es donde no, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de ejercicio para dolor lumbar, hablamos de una base de movimiento de calidad. Ok. Para entenderlo en palabras sencillas, es la capacidad que yo tenga de hacer movimientos controlados que me permitan generar tensión suficiente para que el cuerpo empiece a mejorar la eficiencia del movimiento. Ok. Entonces, puede ser que sea un ejercicio súper idiota en el que yo realmente no sienta que esté haciendo mucho. Ujú. Y en Que yo sienta realidad le que no, estoy dando literalmente. un torrente de información enorme al cerebro que nos va a ayudar a mejorar la percepción del cuerpo en el espacio. Y esa es información que el cerebro necesita para poder cambiar esa anticipación al dolor, que eso es otro mecanismo que se me olvidó contarles, perdón. La mayoría de pacientes que han tenido dolor lumbar o que tienen dolor lumbar desarrollan una anticipación. Entonces el cerebro ya piensa que le puede doler un movimiento y eso genera al fin y al cabo dolor. Entonces cuando nosotros cambiamos la forma de movernos y de crearle imágenes al cerebro diferentes de movimiento, le ayudamos a la persona a anticipar, a evitar esa anticipación. Entonces mejoramos su capacidad de moverse. Ahora tengo otra pregunta. Yo ando filosa ahí con las preguntas. Ando, Súper. vamos a ver, hablamos de un tema no solamente físico, es decir, muscular, que creo que la mayoría de nosotros, cuando comenzó a ver este live, esa era como la nota que traía, como decir, pues, vamos a hablar de desbalances y ese tipo de cosas, que es súper interesante. Pero vos también tocas la parte neurológica, la parte de conexión con cerebro y demás. Sabemos que el cerebro, los pensamientos pueden generar cadenas de reacciones tan poderosas como factores externos o traumas o cosas que nos pasen de manera directa o física. Entonces la pregunta va en función de si has, o sea, si es
si se ha estudiado o vos en tu aspecto clínico, tenemos o más bien dos implicaciones a considerar. Número uno, que parte entonces del ejercicio como terapia va en el bienestar emocional o esa sensación de bienestar o porque no es solo necesariamente las endorfinas, está el sistema endocannabinoide y este montón de cosas que hacen que nos sintamos bien con solamente el hecho de movernos. Esa sería, digamos, la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta es si la intención con la que yo hago el ejercicio cuenta. En el sentido de, si yo hago un ejercicio estúpido, entre comillas estúpido, y yo digo, este me dijo, que me pone a hacer esta vara y yo vengo estresado a la oficina, ¿verdad? Y esta vara, entre comillas, me estresa más porque además yo siento que no estoy haciendo nada y me creo esta novela, ¿verdad? Posiblemente, o mi pregunta, o lo que yo consideraría tal vez con lo que estamos hablando, es que tal vez no tengan impacto de dejo todo y es como de, madre, puedo, no sé, mover el dedo así, qué cool. Me parece interesante pensar de que no estoy haciendo nada y aquí estoy haciendo mucho y wow, y tomarlo como de esa manera. Entonces, ¿qué nos puedes decir alrededor de este Ok. concepto que podríamos... El hecho de exponer a una persona con dolor a movimiento ya como tal genera un cambio positivo, porque la mayoría de las personas con dolor tienen una característica que se llama kinesiofobia, o sea, miedo a moverse. Okay. Entonces, el solo hecho de empezar a explorar ejercicios, movimientos, posturas que puedan ser retadoras, crea un espacio de seguridad y de refuerzo positivo. Entonces, el encontrar actividades que no sean sensibles, que le permitan a la persona generar movimiento seguro, les ayuda a reforzar la capacidad de adaptación y resiliencia a lo que están viviendo. Entonces, si yo sé que tengo dolor y que no me puedo mover, pero si hago esta rutina, me siento mejor y soy capaz de hacer esta rutina, empiezo a tener una experiencia positiva de movimiento. Entonces, si yo me estoy muriendo de dolor porque estoy en una crisis aguda, pero caminar me resuelve, caminar me hace sentir mejor, entonces todo lo que yo voy a hacer es en función de movimiento, porque sabemos que el movimiento no lo va a poner peor y que Ujú. sí nos va a ayudar a que la persona se sienta mejor. Entonces, cuando nosotros en fisioterapia hablamos de ejercicio, no hablamos de ejercicio de ir al gimnasio a ponerse enorme y a levantar peso. Hablamos de capacidades básicas, de capacidades sensibles, que me van a permitir ir al gimnasio, ponerme enorme, pero en su momento. Cuando nosotros tenemos dolor, es como que nos hayan hackeado la Matrix. Entonces, todo lo que nosotros estamos viviendo posiblemente esté amplificado. Ujú. Entonces, si a mí me duele la espalda, pero estoy ansioso porque tengo 15 días de no dormir, de dormir súper mal, de no poder entrenar, de no poder estar sentado, trabajar bien, voy a tener niveles de cortisol súper altos. Entonces, si a eso yo le meto un bombazo de un circuito metabólico en el gimnasio, posiblemente me sienta peor. Entonces, lo que nosotros buscamos en fisioterapia, y en eso quiero ser súper claro, porque hemos tendido a hacer un gris ahí entre fisioterapia y entrenamiento. Yo amo ser fisio y he sido entrenador 17 años, pero en este momento mi investidura de fisio no me permite pensar en ejercicio intenso para trabajar dolor. Hay evidencia científica de que el ejercicio intenso me ayuda a mejorar la tolerancia al dolor. Definamos ejercicio intenso, Rolo, De porque ejercicio intenso es levantar pesado, muchas repeticiones, con picos de cardio alto, como si uno estuviera haciendo un workout de metabólicos, ujú. como donde uno hace un circuito y se mueve y suda un montón y se agita un montón. Esa es una parte que nos va a ayudar a mejorar la tolerancia al dolor más adelante. Si yo estoy en una crisis y me siento súper mal, yo voy a buscar ejercicio que me saque de esa crisis, que me ayude a mejorar
lo que estoy sintiendo en este momento, que en evidencia científica está súper estructurado. Entonces nosotros sabemos qué hacer cuando estás en una crisis aguda y también sabemos qué hacer cuando nosotros necesitamos evitar el dolor. Entonces ahí sí podemos meter alta intensidad. Ok. Para hacerte súper honesto y en resumen, en prescripción del ejercicio también hay mucha tela que cortar, porque hay escuelas en las que se ha hecho estudios con volúmenes súper altos y con porcentajes súper altos de fuerza y han tenido muy buenos resultados en neuropatía sobre todo, pero también hay otras escuelas y otras investigaciones que han usado entrenamientos con una base aeróbica mucho más marcada que le ha ayudado a las personas a mejorar su capacidad de movimiento también y de percepción del dolor. Entonces, en realidad sería ajustarlo a lo que la persona realmente le funcione más. Ahora, ¿qué sucede en el caso de yo tengo dolor crónico, voy donde Rolo me evalúa, comenzamos el tratamiento, hago caso, hago todo y me siento bien, pero apenas me siento bien, dejé botado todo y me voy a hacer loco? La historia de mi vida. Y después uno dice, híjole, chanfle, chanfle. Es, es algo, es algo que va a pasar, sobre todo en pacientes que son físicamente activos. Eh, Como te decía al principio, nosotros en términos generales lo que hacemos es un acompañamiento a la historia natural del dolor y a la historia natural de la lesión. Si nosotros hacemos un acompañamiento oportuno y robusto, probablemente la persona, si deja el tratamiento tirado, va a tener menos posibilidades de volver a tener una crisis intensa que si no hace el tratamiento. Pero también hay sus excepciones. Entonces, como yo siempre le digo a mis pacientes, si usted quiere que esto realmente no vuelva a pasar, entonces hay que portarse súper bien. Si usted me quiere ver este lindo rostro muy seguido en su vida, haga lo que le dé la gana. Ok. Muchos, cuando ya son muy intensos, yo le digo, la próxima vez que yo lo vea con el mismo crisis, le voy a cobrar más caro. Y entonces empiezan a hacer caso. Le triplico la tarifa. Ahora, normalmente, Rolo, una de las cosas que yo soy súper enfática, por lo menos de mi lado de la trinchera, tanto en lo que comparto en redes sociales como a través de lo que vemos en mis programas con respecto a ir armando la receta mágica para digamos, de alimentación, lo que nos funciona a todos y cada uno de nosotros, que sea sostenible a largo plazo. Hablamos de un proceso. Un proceso implica hacer algo, voy a decir para que me entiendan, algo aburrido, igual mucho tiempo seguido, una misma acción consistente por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos que la consistencia es lo que más nos cuesta a todos en cualquier área en donde tengamos una pata floja, porque por algo es que tenemos un problema en esa área específica. Ujú. Eh, Sabemos que también depende de la persona, del contexto y demás, pero para que las personas no se den falsas expectativas, un dolor lumbar no se cura en una sesión o en dos sesiones, ¿verdad? Lo que habíamos conversado puede tardar en algunos casos meses, o sea, Va a ¿cómo? depender de la historia de cada persona. ¿Ok? Yo he tenido pacientes que llegan súper mal y en 2 sesiones mejoraron un montón. Y he tenido pacientes que llegan con dolor, con una historia de 6 meses de dolor y Uh les -huh. toma mucho tiempo por consistencia. Ok, Entonces, va a depender de cuánto yo realmente quiero quitarme el dolor. ok. La Si mayoría de alguno pacientes te tiene dicen, alguna pregunta, perdona, ajá, si alguno tiene alguna preguntilla, puede irla tirando ya. Yo encantada, pero también, digamos, por si tienen alguna. Esta chica, Eve, pregunta, a mí lo que me duele es el coxis. ¿Eso entra en dolor lumbar o es aparte? eh, habría que ver, porque el coxis como tal tiene influencia más en piso pélvico. Sin embargo, puede tener dolor irradiado de algún segmento vertebral de arriba. Si es un dolor de coxis asociado a un golpe, a una caída,
Entonces, probablemente sea más tarea de piso pélvico. Ah, ok, bueno. Continuemos nuestra conversación mientras alguno otro pues decide romper el hielo y si no, pues nada, seguimos conversando hasta las 10 de la noche. No, mentira. Sí, creo que es importante, sabes eso, porque en algunos casos y también ir, no sé si la palabra es venciendo el tema de si sentimos que el ejercicio no sirve para un carajo o sentir, ay, no, no, es que el fisio me puso a hacer no sé, tres cosas que yo veo todo estúpido de fuera, porque creo que aquí es importante reforzar, yo que he sido paciente y creo que y también estoy del lado profesional cuando uno está tratando de cambiar pues, hábitos o cosas en las personas, es la importancia de hacer la tarea. Ajá. Digamos, la tarea, o sea, el problema no, el resultado no se da de la consulta, no se da de ir y que Rolo me haga lo que me tenga que hacer o me indique lo que me haga que hacer, sino es hacer la tarea que a uno le da pereza, hacer las 10 reps de no sé qué, o hacer el estiramiento de no sé cuánto, o hacer lo que sea que me hayan mandado. Entonces, Es que tenemos que cambiar la visión también, los vicios incluso, de la fisioterapia que queremos dar. Porque cuando yo hago responsable al paciente de su tratamiento, yo me convierto en un facilitador y el paciente se convierte en la parte activa del tratamiento. Entonces, yo cumplo un 30-40% del tratamiento, pero el paciente tiene que cumplir un 60% para que claro. esto suceda. Yo Sí, les voy a contar una anécdota justamente porque cuando las personas me preguntan acerca del programa, piensan que yo les voy a decir, usted tiene que hacer, comer esto, esto, esto y hacer esto, esto y esto. Y no, yo les doy un cachimbo de información para que usted aprenda a tomar decisiones. Yo lo llevo de la mano para que vos decidas. Y la manera de empoderarlos, ¿no? Pero una de las cosas que yo me gusta explicar el hecho de cómo, cuál es la diferencia entre que me digan qué hacer y yo agarrar el toro por los cuernos, es que yo recuerdo que cuando yo vivía con mi mamá, mami me decía, tiene que lavar los platos y no hay, o tender la cama y no hay, sí, sí, y no, sí, ya voy. Mae, o sea, y de verdad uno ni lavaba los platos, ni tendía la cama, ni nada por el estilo. Porque era un mandato, yo lo veía como que me lo estaban imponiendo, o lo que sea, era un factor externo que me decía, tiene que hacer tal y tal cosa. Y uno es como, sí, 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 ya yo sé. Entonces la gente sabe que tiene que hacer, ya yo sé. Pero cuando me paso a vivir sola, mae, o sea, yo no puedo ver un plato sucio, me explico, porque ya no puedo, o sea, yo no me puedo levantar si no tiendo la cama. Entonces, me convertí en mi mamá, ¿eh? Pero creo que la diferencia está en que ahora la responsabilidad es mía, que si yo no lo hago, de verdad se me van a salir cucarachas o bichos en el fregadero o qué sé yo. Entonces, ese empoderamiento es lo que marca la diferencia a la hora de un proceso, llámese, ¿verdad? Terapia o esto que van a, digamos que estamos conversando. Vamos a ver, yo tengo disecación de disco en L5, grado 3 y una hernia de disco muy pequeñita y dolor permanente. Llevo 14 sesiones de fisioterapia porque así lo mandó el neurólogo, sin embargo no mejoro. Vamos a ver, y la pregunta me imagino que es si sigue con las sesiones o no. Creo que es un tema, bueno, chiquillos, a veces, ¿verdad? Uno quisiera preguntar, o sea, eso es, contestar cosas muy específicas, pero también uno no vamos tiene a el ver, es contexto. que habría que tener más contexto, habría que ver qué tipo de fisioterapia está haciendo, eh, qué evaluación hicieron para tomar en las decisiones de tratamiento que tienen, pero lo que sí le puedo decir es que eh, la evolución de un dolor no se puede medir por la cantidad de sesiones, sino por los cambios en la sesión. Y si no has tenido cambios en las sesiones, pues hay que tomar decisiones. Algo está pasando o es, Sí. algo está sucediendo. La condromalacia de alguna manera incide con el dolor lumbar o de coxis. La condromalacia es una condición de la rodilla y hay un montón de evidencia científica que respalda que los dolores inespecíficos de rodilla pueden tener una asociación lumbar. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Em,
hay 4 investigadores a nivel mundial que tienen un libro que se llama Educación en Neurociencia del Dolor, y uno de ellos hizo una investigación en la que hicieron un montón de resonancias magnéticas, no me acuerdo el número ahorita. Y ese montón de resonancias magnéticas encontraron que el 60 y pico de los pacientes tenía al menos un cambio significativo en la estructura de la columna. Y ese paciente no tenía dolor y nunca había presentado dolor. Entonces, porque yo tenga un cambio en la estructura, no quiere decir que yo vaya a tener dolor. La condromalacia como tal no debería de generarte dolor. Hay dolor porque tenemos que analizar qué pasa, pero puede ser que vos vivas con la condromalacia toda tu vida, incluso corriendo, haciendo ejercicio, y no necesariamente tengas dolor. Hola, el dolor que se genera por entrenar en malas posturas o en la espalda baja, ¿qué es lo que lo causa? O sea, ¿qué tipo de lesión? Como, Primero sí, definamos mala postura. Yo pensaría que si te duele la espalda cuando entrenas es porque estás haciendo una mala carga o no estás posicionándote de forma adecuada para cargar. Y no necesariamente tiene que ser una lesión como tal. La columna está diseñada para jalar peso, para sostener peso, para mover peso. Entonces, por mover peso no te vas a romper un disco. Si lo haces un montón de veces y con un montón de peso, probablemente sí, pero porque una vez pase, no necesariamente tiene que haber una lesión. Ese tipo de dolores pueden ser alarmas, codificaciones del sistema nervioso central como una forma de protegernos. El cerebro lo entiende como un riesgo. Entonces, ese riesgo se expresa como un dolor. Entonces, no necesariamente tiene que haber algo roto. Sí es importante prestarle atención a lo que está pasando, pero creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida que nos duele algo en el gimnasio. sí, 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 o corriendo o todo. En realidad Ajá. creo que va a depender muchísimo y, no, y volvemos a lo mismo. Que uno, no sé, como lo conversábamos al principio, que uno se contracture o que inclusive escuche un pop, no significa que se le salió ahí y se Algo. hizo un desmadre y uno dice, y madre, ya me tengo que poner la columna loca, una cosa así. Uno tiene ese miedo. Exactamente. Eso. Eso, ok. Rolo, yo creo que ya vamos a ir cerrando porque, ¿verdad? Para no quitarle mucho tiempo a vos y pues a las personas que nos están viendo. Para sintetizar, entonces, creo que es importante, ¿verdad? En los puntos más específicos, no necesariamente todo dolor de espalda se debe a mal ejercicio, a inactivación de músculos. Podemos tener causas que no sabemos. Podemos tener, ¿verdad? En síntesis general, se puede hacer ejercicio, el tipo de ejercicio y todo va a depender del caso específico. ¿Qué más podemos sintetizar? Se- el dolor lumbar se tiene que resolver con movimiento. De hecho, es lo que más evidencia científica tiene y es lo que mejores resultados da. El dolor lumbar no se resuelve de forma pasiva. O sea, yo no me voy a ir a acostar a una camilla, que me hagan masajitos y que me pongan electricidad y pretender que eso me va a quitar el dolor, porque la mayoría de los dolores lumbares tienen un origen mecánico, están asociados a algo de movimiento. Entonces, se tiene que resolver Entonces, con movimiento. eh, ¿verdad? Y aquí es, si usted tiene dolor de espalda y va donde un profesional y lo acuesta en una cama y le pone cositas, salga corriendo. Así, algo así. Básicamente. Creo que es importante. Y también creo que es importante, sin, ¿verdad? Uno tiene que tener claro cuáles son sus limitaciones. Yo, Paggy, Chick, Gabriela, yo no veo niños, no veo embarazadas, no veo ciertas condiciones crónicas de salud. Esa es, mi trinchera está bien marcada. Entonces, no todo, porque yo sea nutricionista, no me hace especialista en diabetes, por ejemplo. Exacto. No me hace especialista en clínica, no me hace especialista. En fisioterapia también. Vamos a tener diferentes, no sé, ramas o especializaciones. Y siempre es importante también, entonces, ir, ¿verdad? Y está bien, ir donde quien, o sea, la persona competente para que me evalúe en espalda, porque uno pensaría, de, pero un mae que solo ve rodillas,
o solo ve pies, sí, así específico De tiene que ser. hecho, en rehab es así. O sea, yo me dedico a ver dolor y columna. Kimi es la mejor en rodilla. Gaby es la mejor en hombro. Eh, Creo que el hecho de especializarnos nos permite abrir las posibilidades de dar una mejor atención. Digamos, yo nunca en mi vida he hecho CrossFit y Adri es coach de CrossFit, entonces entiende súper bien cómo rehabilitar a gente que hace CrossFit. Yo puedo tener una idea y puedo tener un proceso de valoración clínico, pero yo no hago CrossFit, yo corro. Entonces, para mí es mucho más fácil entender qué le pasa a un corredor que qué le pasa a un CrossFitter. Entonces, es súper importante la especialización. El peso muerto puede dañar mi espalda baja, aunque lo haga con buena técnica. No, no hay forma. O sea, si lo hace con buena técnica, si tiene moderación con los pesos, si tiene progresión adecuada, no hay forma que lo dañe. Entonces, ahí tenemos. Porque Ok, el peso muerto es para las nalgas, no para la espalda. es más, el peso muerto, cuando uno lo hace, no debe doler la espalda, nunca, ever. Nunca. O sea, puedes sentir que los isquios se te revientan, puedes sentir que las nalgas se te revientan, inclusive puedes sentir que el hombro posterior, que los dorsales, que la espalda veretea, pero la espalda baja no. Algo, Exactamente. algo por ahí, ¿verdad? Algo por ahí tal vez no está bien acomodado. Exactamente. Ok, y para cerrar, algún, no sé, consejo o algo, no necesariamente porque a mí no me gustan las recomendaciones cajoneras, pero que la gente se lleve, ok, consideraciones para yo pensar, para llevarme food for thought, dicen los gringos, en términos de qué puedo hacer yo para mejorar mi entorno o a qué le puedo prestar atención de manera integral para prevenir, en la medida de lo posible, exponerme en una situación que ya sea me complique el dolor de espalda o me lo genere por cabezonada mía, por no poner atención a cosas básicas. Movimiento. Cuidar el movimiento. Movernos un montón. Tratar de tener hábitos de movimiento saludables. Tener los que ya nos movemos, tener control en la cantidad de movimiento que hacemos. Los que no se mueven, buscar formas de poderse mover de forma eficiente, de forma segura, pero siempre movimiento, siempre, siempre. Ahí yo le agregaría, dice Wonder Woman, saludos chicos, amando su contenido. Bueno, gracias. Muchas gracias. Aquí voy a taguear al Rolo. Rolo está en Terapia y Movimiento, ese es el perfil de Instagram de Rolo. Y el perfil de la clínica es Rehab and Science. Entonces, el mío pues es este, Oli. Aquí están. Entonces, esperemos porque Rolo y yo pues somos apasionados de explicar, de enseñar y bueno, es parte de nuestro ADN. Y lo que yo te agregaría a ese consejo tuyo es muy chiva moverse. Yo, ¿verdad? Como buena triatlonista no puedo hacer solo una cosa, ¿verdad? Y como buena persona que me encanta hacer, meterme en camisas de 11 varas, ese tipo de varas. Eh, pero una de las cosas que he aprendido con el tiempo es, si yo me quiero exponer a una aventura de movimiento nueva, tenemos que hacer la tarea y decir, ok, si yo quiero hacer pole, o quiero hacer tango, o quiero hacer triatlón, o quiero hacer cuando estuve haciendo levantamiento olímpico, ¿qué necesito aflojar? ¿Qué articulación necesito aflojar? ¿Cuál es el rango de movimiento? ¿Cómo me muevo y cómo tendría que moverme para ganarme el derecho a, no Eso. sé, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo siempre les digo a todas las personas para que en el levantamiento olímpico y demás se hace obviamente el snatch y todo eso con squats as to the grass. Sabemos o el trasero abajo lo más que se pueda. No todos anatómicamente podemos hacer squats por debajo de, pero yo recuerdo que yo me propuse a mejorar la profundidad de mi squat, porque como toda buena persona que pasaba sentada, a mí me hacía una sentadilla y yo me iba de jupa, más bien, o sea, no, todos, mi sentadilla era esto, era casi que un clavado al suelo. Entonces era como, creo que eso no era.
evidentemente ustedes saben que yo tengo gatos, bueno, ahora solo tengo uno, y en ese entonces tenía 2 y tengo 3 cajas de arena. Entonces yo dije, ok, voy a proponerme a mover, a limpiar las cajas de arena en la posición como de indito, o sea, de cuclillas, pues, o tratar. Entonces al principio yo limpiaba las cajas, eran 3 y hay que hacerlas, o sea, limpiarlas 2 veces al día. Entonces yo me acuerdo que las primeras veces yo era así, trasero arriba de consumida. Y conforme fue pasando el tiempo, llegué a la posición de squat profundo, descalza, con toda la movilidad, porque todos los días limpiaba las cajas de arena tratando de mejorar la posición de squat. Y ahí fue donde ya dije, ok, ya estoy lista para poder hacer snatch o hacer clean and jerk y todo ese tipo de cosas. Entonces creo que el mensaje de todo esto es ganarnos, es muy chiva, pero es ganarnos el derecho a, ¿verdad? Al movimiento específico. No sé si la... Sí. ¿verdad? Entonces ya Es, sabes, es una buena limpiar, forma. limpiar cajas descalzo y tratar de... Ver que ayuda. Súper bien. Okay. Entonces, nada, Rolo, agradecerte. Espero que les Gracias a haya vos. gustado el live de hoy. Esto lo vamos a grabar. Ahora tengo el propósito y la meta de subir esto también a YouTube. Entonces lo voy a tratar de subir a YouTube lo más pronto posible y ahí van a estar, pues este contenido, si les gusta, pues para eso es. Pueden seguir a Rolo en sus redes y pues nada, si les gusta, comparten, comentan, ¿verdad? Nos Para eso ayudaría un estamos. montón. Exacto. Entonces, nada, Rolo, muchas gracias. Muchas Buenas gracias, noches a Gaby. los que se Buenas noches conectaron a todos. Pura y nos vida. estamos hablando. Muchas Chao. gracias. Chao, chao.